de descubrir las entrañas, llegar hasta lo más profundo y tocar fondo. Ir de lo más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. El hecho de que tú no veas al presidente no significa que no hay acuerdos políticos, Perdón. ¿no? Se conocen muy bien. Sí. A lo mejor yo lo conozco mejor que él a mí. ¿Crees? Sí. ¿Qué crees que le pasó al presidente? Pues al no querer negociar con nadie, por no necesitarlos, pues le salieron todos sus rencores. Empezó a tener los ojos en la nuca. ¿Qué va a pasar con Movimiento Ciudadano? Pues estamos preparados para ganar la presidencia. ¿Pero no te deja atrás en la carrera? ¿O No, por qué? porque el que adelantó las fechas fue el presidente. ¿Qué estabas esperando, Dante, además de los tiempos? Nosotros, Tú eras cercano al presidente. bueno, cuando no era presidente. Cuando no era presidente, muy cercano. Aunque me cuentan que te han visto en Palacio. ¿Cuál fue la ruptura? Bueno, él Han llegado a hablar de que solamente la oposición junta es que le puede ganar a Morena. esa es una falsedad total. ¿Qué pasó con Alfaro, por ejemplo? Alfaro tomó la decisión de apartarse. Pero hubo un distanciamiento entre tú y Alfaro y luego... Que lo primero que deben tener las personas que aspiren a un cargo es tener ganas de serlo. Pero él quería ser, tenía ganas de ser. Bueno, la verdad no lo reflejó. Tú te encartaste para ser el posible candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, luego te bajaste. No me he bajado. Xochitl hubiera sido una buena candidata de Movimiento Ciudadano. Si ella no se hubiera precipitado, podría haber sido una figura ciudadana. ¿Cómo ves ahora al subsecretario de Salud, ahora queriendo ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Esto es... ¿Qué país Yo estamos lo que creo es que viviendo, Andrés Dante? de despedida le quiere dar alguna protección. Pues hasta que te veo, señor Dante. Te dejaste Bueno, entrevistar. ¿quieres que te por- diga algo? A ver. Por eso no quise dejar de venir hoy. Porque no quería que fueras a imaginar que ante los tiempos en que no me habías podido entrevistar, hoy que había quedado formalmente, no cumplía. Pues te lo... Y el otro siempre decíamos a ver cuándo nos vemos. Pero la única fecha que le pusimos día y hora fue ahora. Fue esta. Porque la anterior expliqué que no podía. Es correcto. Pero esta ya estaba muy Ya estaba amarrada. amarrada. Pues te agradezco. Ahora el problema es que llego con afectación. Pero de salud bien. Muy bien, Muy bien. sí. Nada más la garganta. Nada más, No, nada no. más que en este ejercicio pues, la garganta está... Sí, claro, claro. Y tú la usas re bien. Ay, mi querida Adela. No, pues buenos discursos, gran parlamentario. Bueno, ¿qué va a pasar con Movimiento Ciudadano? Pues estamos preparados para ganar la presidencia. O sea, van por la presidencia. Claro. Así de plan. Sí. ¿Con quién? Bueno, la convocatoria se aprobó el viernes. Sí. Y a lo mejor ahí aflojé la tensión y se me reflejó en la Pues fue garganta. por eso. A lo mejor ya. Pero la convocatoria fue aprobada por unanimidad. ¿Y cómo es? Tú vas con los tiempos electorales, los tiempos Somos la legales. única organización que ha respetado los tiempos que establece la legislación electoral. Porque no hacerlo así prefigura una falta de respeto al Estado de Derecho por parte de quienes quieren aspirar a representar al país. Y acuérdate que cuando se protesta a guardar y hacer guardar
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. Hace unos días me entrevistaron en esas entrevistas banqueteras a la salida del Senado y me querían cuestionar sobre los tiempos nuestros. Sí. Y les dije, deseo que registren que ahora el respeto de la ley parece algo extraordinario, porque la violación a la ley es algo ordinario. Y Movimiento Ciudadano tomó la decisión de respetar la legalidad, porque una de las demandas prioritarias de la sociedad nacional es evitar el abuso de poder y la impunidad. Y eso no se puede lograr, Adela, si no tienes un Estado de Derecho. Pero si todo esto es pura simulación, Dante. Bueno, en lo personal, yo sí le doy mucha relevancia a la formalidad y al sentido de responsabilidad. En ese sentido siempre he trabajado. ¿Pero no te deja atrás en la carrera? ¿O no. ¿Por qué? Muy simple, porque el que adelantó las fechas fue el presidente, un año. O más. O más. Y después Va por México, que es la oposición tradicional, en lugar de decir vamos a exigir el cumplimiento de la ley, que establece incluso como sanción la pérdida de registro a los candidatos que hagan lo que ellos también decidieron hacer. De tal suerte que en este momento, aunque Movimiento Ciudadano quisiera plantear que anulen las otras candidaturas, pues le cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque ya 6 partidos van en esa misma dirección. Pero la violación de la ley... Si la oposición no lo hubiera hecho así, claro, ¿hubiera sido más fácil? Dice. No más fácil, pero hubiera sido con una información a la sociedad nacional de que se tiene que respetar la legalidad. Y hay un artículo expreso que señala la pérdida de la candidatura para quien haga actos anticipados de campaña. Lo haces por eso y porque eres un político con mucho colmillo. ¿A qué estabas esperando, Dante, además de los tiempos? No, esencialmente los tiempos. Nosotros tenemos muy claro que los países en América Latina tienen periodos muy cortos de campaña. En el tiempo que prácticamente faltaba hace un par de meses, en Chile, donde las campañas son muy cortas, Boris ni siquiera pintaba, y hoy es el presidente. Hoy es el presidente. Y hay países de América Latina que tienen elecciones de 30 días, 35 días. En Europa las elecciones son en periodos de menos de un mes. En Canadá. Nosotros la campaña la empezaremos el día 3 de marzo, que son exactamente 90 días antes de la jornada electoral. Que son 3 meses de campaña. Y que es un tiempo suficiente para ganar. Precisamente por ello Movimiento Ciudadano objetó el acuerdo del INE de querer adelantar la fecha de precampañas, porque la ley también es muy clara. Establece que debe ser la tercera semana de noviembre. Si la adelantan, como ellos lo plantearon, al 5 de noviembre, la ley también señala que son 60 días de precampaña. Entonces se terminaría el 3 de enero. Y eso le causa un agravio enorme a Movimiento Ciudadano, porque se perderían 11 días de precampaña. En precampaña. Porque 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre y 1, 2 y 3 de enero son tiempos que las familias tienen para la convivencia familiar y para las festividades navideñas y de fin de año. Y la precampaña tiene que terminar en alto. Por eso la ley señala que debe terminar el 18 de enero. Es decir, nos darían 12 días más después de que pasen las festividades para poder terminar como lo vamos a hacer, ya posicionados como la fuerza competitiva para Morena. Y el día 20 de enero, en que tendremos candidatura
presidencial. ¿Qué día qué día ya hay candidato de Morena? ¿De acuerdo? De Movimiento Ciudadano. Sí, Morena no va a tener candidato porque la construyeron desde hace 3 años. Sí. Me con los equivoqué, recursos perdón. públicos, por cierto, el día 20 de enero. Pero lo que no te equivocaste es que seremos la nueva fuerza que gane la presidencia de la Mira, República. ¿en qué documentas tu optimismo, Dante, cuando estamos viendo las encuestas y ve dónde está Morena y Claudia? No, por eso. Nada más que en Chile Bachelet traía el 80% de preferencia. Y perdieron la elección, la primera vez que fue presidenta. Y las campañas son para eso, para poner en competencia. Andrés Manuel partió de un 8.3% en la elección del 15 y logró ganar, entre otras razones, porque combatió a los partidos que ya le han fallado al país. Y en ese sentido la gran diferencia es que efectivamente en un ejercicio de 2, Morena sale muy arriba. Y por otra parte, cuando será un ejercicio de 3, y eso lo han acreditado encuestas. ¿Se va a tercios? La competencia se va a tercios, y en ese tercio nosotros vamos a trabajar para ser el mayor tercio. Bueno, pues habrá que ver, se necesitan buenos candidatos. Los Claro, perfiles claro, importan, los claro, candidatos importan, claro. ¿no? Y además lo vamos a construir. La convocatoria fue aprobada el viernes, será publicada el ¿por qué no 26 se ha o 27. publicado? No, porque la ley también señala que debe ser 30 días después de que se le notifica al INE los procedimientos que vamos a seguir. Ahora, tú te vas como está la ley, ¿no? Con los tiempos de la ley. Pero además lo hacemos por cuestiones estratégicas. Nosotros no tenemos los recursos económicos que Sí, tienen las fuerzas políticas tradicionales y el respaldo que le dan desde el poder a Morena. Y por otra parte, nosotros tenemos que usar nuestros recursos cuando van a dar O resultados. sea, no te alcanza para más, no les alcanza. No, para económicamente no alcanzaría, pero además también es sancionable que utilicen recursos públicos y que haya gastos excesivos de campaña. Los eventos de estos fines de semana de los dos aspirantes, porque son candidatos reales de Morena y de Va por México, lograron violentar la ley. Pues sí, pero en este país, pues no me vengas con que la ley es la ley, Dante. Bueno, es que la ley es la ley. Yo sí creo en el Estado de Derecho. Para poner en orden los problemas de inseguridad, de abuso de poder y de impunidad, hay que utilizar la ley. Pues sí, yo también lo creo, pero nadie lo lleva a la práctica. Bueno, Entonces pero se queda rezagado Movimiento Ciudadano. No se queda rezagado, porque la mayor parte de la sociedad desea que haya respeto al Estado de Derecho. Lo que sucede es que no todo el mundo lo advierte porque cae en el juego y en la provocación del presidente de la República. Y esa es la debilidad que tienen las fuerzas tradicionales que ya le fallaron al país. Siguen todo lo que dice el presidente. A ver, tú eras cercano al presidente. Bueno, cuando no era presidente. Cuando no era presidente, muy cercano. Aunque me cuentan que te han visto en Palacio. Nunca he ido. ¿Nunca has ido a Palacio? Solamente fui una vez a ver al secretario de Hacienda. Ajá. Por cierto, es un gran amigo mío, Rogelio Ramírez Sí. de la O. Cuando se iban a ver lo referente al presupuesto de Jalisco y el nuevo, porque iniciaba Samuel García de Nuevo León. Es la única vez que fui. Y fui además a una generosa invitación que me hizo Rogelio. Pero nunca has estado en Palacio a ver al presidente. Tenemos 9 años de no vernos. ¿Cuál fue la ruptura? Bueno, él tiene una forma especial de ser, en donde siempre desconoce a sus antiguos aliados, y lo hizo con nosotros, porque el Movimiento Ciudadano le había dado todo lo que podía darle, y recuerda que él siempre descalifica de manera genérica. De ahí que muchas mexicanas y mexicanos estén en un ánimo de confrontación con el presidente porque ha lastimado a todos los sectores. No sé si... No se mide. No sé si muchos, no se- ni sé si la mayoría. No, tampoco. pero quiero decirte que
sectores importantes de la sociedad. Mientras no se le den razones para derrotar a Morena, es claro que la percepción va a ser que ya ganaron, porque es la percepción que quiere mandar. Si ves las notas de hoy, el presidente quiere decir que ya está todo en orden. Y lo hace muy bien. Bueno, por eso, nada más que las elecciones van a ser el próximo año. Sí, falta tiempo, pero cada vez menos. Claro, pero es el tiempo suficiente para ganar. Con un buen candidato o candidata. Claro, con un buen candidato. Ahora, con Marcelo Ebrard, verdaderamente, Dante, ¿has estado en pláticas con Marcelo? Mira, verdad. Te quiero explicar, porque es muy relevante que lo adviertan todos. No de ahora. No, yo lo sé. Sino desde hace muchos años, Movimiento Ciudadano tiene las candidaturas ciudadanas. Cuando era Convergencia era hasta el 50% de las candidaturas ciudadanas. ¿Cuáles son las candidaturas ciudadanas? Aquellas que provienen de la sociedad sin afiliación ni militancia, de personas que tienen acreditado un trabajo en la academia, en la investigación, en la docencia, pero también emprendedoras y emprendedores, liderazgos sociales, servidores públicos, comunicadores, que pueden darle un sentido y rumbo a candidaturas regionales exitosas y nacionales exitosas. Porque el problema que se tiene en México, Adela, es que han querido entender que la política lo tienen que hacer los hombres y mujeres de la vieja política. Políticos profesionales. Y tenemos que darle espacio y oportunidad a actores de la sociedad que están presentes, que desean, porque ven las cosas de otra manera, la posibilidad de que haya mejor gobierno. Y es lo que busca Movimiento Ciudadano y es lo que ofrecemos. Prácticas de buen gobierno. Queremos buenos gobiernos y precisamente por ello también hemos alentado, a la par de mujeres y hombres, a la juventud. Somos la organización que tiene la mayor representación de mujeres y hombres en diferentes cargos. Te quiero poner ejemplos, si me lo permites. Sí, pero es que no me has contestado lo de Marcelo. No, es que inscrito en esa candidatura ciudadana, la convocatoria tiene que hacer referencia a nuestros documentos básicos, también para cumplir con la legalidad. Lo entiendo, entonces. Y hay quienes quieren darle una interpretación en el sentido de que forzosamente está cargado en función de la posibilidad de que sea el licenciado Marcelo. Pero hay la posibilidad. Lo que quiero significar es que en Movimiento Ciudadano se ha venido trabajando una candidatura de Samuel García, que ustedes han visto, los medios dan cuenta, las dirigencias de Va por México tratan siempre de agraviar al gobernador de Nuevo León, entre otras razones, porque es un hombre de resultados, porque tiene el nivel de aceptación más alta que cualquier gobernador en el país, pero ha ido echando a un lado a la vieja política. Y todo esto se traduce en que quieren limitar las posibilidades políticas del gobernador, no tan solo en función de la licencia, sino en función de quién se quedaría en su encargo. Esto es muy importante subrayarlo. Sí, eso quiero que me lo expliques, pero mi pregunta fue muy puntual. ¿Has hablado con Marcelo de la posibilidad de que pudiera ser candidato? Yo lo que creo es que él está en este momento en un ejercicio agotando los tiempos que él mismo se dio en Morena. Todos los medios de comunicación han dado cuenta de ello. Sí. Y sería impropio estar haciendo referencias a un ejercicio que va en marcha. Eso no quiere decir, porque tú y yo, y todos lo saben, que tengo con el ingeniero Cárdenas, con Ricardo Monreal, que tuve con el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, con la propia doña Ifigenia Martínez Navarrete, y desde luego con mi amigo Marcelo Ebrard, una relación de muchos años. Entonces se hablan con regularidad. Y sobre todo de respeto. En el caso del ingeniero Cárdenas lo vemos con frecuencia,
¿Viste la entrevista que le hice recientemente? Magnífica. Qué buena entrevista. Porque es un hombre realmente inteligente, que le ha entregado lo mejor de sí al país y que todavía no se le da la valoración de su aportación a los cambios democráticos que se dieron en el país. Y también con Ricardo Monreal la relación era en el Senado, como presidente de la Junta, pero recuerda también que la Constitución le da una facultad exclusiva al Senado de la República en su relación con la Cancillería por llevar la política exterior del país. Sí. Eso permitió que siempre siguiéramos teniendo una relación de cercanía. Pero además de amistad. Es un hombre a quien respeto, reconozco sus cualidades y además tiene una visión de Estado. Pero entonces hablan con regularidad, han considerado estas posibilidades, hablan de política, supongo, por eso, Dante. Aunque no lo creas, hemos hablado más de política exterior, e incluso cuando iba en sus comparecencias lo hacíamos. No lo he visto tanto tiempo, porque no he frecuentado a mis amigos que permanecían en el gobierno. Tengo en muchos cargos personas con las que tuve una relación anterior, que de mi parte nunca se rompió, pero que no los he procurado porque la posición del Movimiento Ciudadano ha sido la más consistente de confrontación a este gobierno, y me gustaría algún día que hicieras un programa para que la opinión pública advierta que el PRI y el PAN han hecho más acuerdos con el gobierno que el Movimiento Ciudadano. Y sin embargo, de pronto has leído algunas columnas seguramente donde hablan que tú estás jugando a favor de Morena y estamos con el presidente López Obrador. Estamos jugando a favor de México, y la única oposición que tiene posibilidades de ganarle a Morena es Movimiento Ciudadano, y Andrés Manuel lo sabe. Pero lo más, porque sabe que tenemos la capacidad de articular un proyecto para ganarle. Pero si no están en toda la República Mexicana. Bueno, es que esa es otra de las falsedades que tienen. A ver. Porque las elecciones van a ser hasta el año que entra. Y sí estamos construyendo en todo el país. No hay un solo lugar donde no tengamos presencia relevante. Por cierto, me gustaría mucho que contrastaran las páginas en redes sociales de Movimiento Ciudadano y vean nuestro activismo con el activismo de las fuerzas tradicionales e incluso de Morena. Morena nada más habla de los acarreos a sus precandidatos. Movimiento Ciudadano trabaja en base a proyectos, a causas de las mujeres, a causas de la juventud, del medio ambiente, de las energías limpias, de la seguridad, de la justicia. Esa es la gran diferencia de Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano tiene el movimiento escucha, porque queremos tener comunicación con todas las redes en todo el país. A ver, Dante, Luis Donaldo dijo, Colosio dijo, yo no voy a ser yo quien divida a la oposición, porque también pues estaba su nombre, ¿no?, sobre la mesa como un posible candidato de Movimiento Ciudadano. Y pareciera un mensaje directito a ti. ¿Por qué dividir a la oposición? No, por eso, lo quiero decir con absoluta franqueza. La oposición no se puede dividir cuando ellos han acreditado 23 elecciones consecutivas en las que han perdido las gobernaturas. Resulta absurdo imaginar que la elección presidencial, con actos de voluntarismo y buena fe, van a ganar. Eso por lo que se refiere a la concepción. Ahora por lo que se refiere a Luis Donaldo. A Luis Donaldo siempre le tiene un profundo respeto. Lo invité, aceptó ser nuestro diputado, lo habíamos invitado para que fuera candidato federal, él prefirió ser candidato local, ganó su distrito, eso le permitía estar más cerca de la familia. Posteriormente había pensado reelegirse como diputado y le propuse que pudiera ser alcalde de Monterrey. Aceptó ser alcalde. Pero ten la absoluta seguridad tú, y además le pido a todo el auditorio tan amplio que tienes, que jamás lo presionamos para que fuera candidato presidencial. Y siempre le dije a él, no se deje presionar por nadie. Y usted tomará su decisión
en el momento en que lo estime conveniente. Y ya después, cuando me empezó a decir, oiga, veo la posibilidad de seguir en Monterrey o el Senado, ya me están presionando mucho, le dije, espérese a septiembre. Independientemente de cómo se hicieron las cosas, el día 4 de septiembre, él tiene una entrevista con Agustín Basabe. Y Agustín Basabe en la universidad ya había terminado su sesión. Ya le habían entregado el reconocimiento a Luis Donaldo, pero insiste en preguntarle ese tema, porque él es de los que ha estado alentando un proyecto para mí que surgió de su imaginación con otros que forman parte de un ejercicio que está vinculado a la revista Nexos, para ponerle nombre y apellidos, y adicionalmente están vinculados a un grupo empresarial que alientan la posibilidad de tener un proyecto exitoso. Y tú estás completamente... No, es que no coincido con esas valoraciones, porque no son valoraciones de análisis político, ni siquiera de resultados electorales, son simplemente motivaciones. ¿No son de resultados electorales? No han tenido resultados electorales. Mira, por ejemplo, a ver, ve todo lo que hicieron en el 21. Y la sociedad no advierte que en el 21 ese muégano que hicieron, porque recuerda que antes el PRI y el PAN eran agua y aceite. Sí. Y además nos habíamos organizado para ganarle al PRI. Para la gente no es fácil entender porque ahora están juntos. Y así se los han demostrado en 23 estados, que eso no lo validan. Sin embargo, en las posiciones políticas, mediáticas, de comunicación de un grupo, han imaginado que sí se le puede ganar. Y solamente es imaginación. O sea, en las pláticas de comidas de los restaurantes de Polanco. Pero lo han llevado a los medios de comunicación. Bueno, es que... Y han llegado a hablar de un fenómeno. No, han pero llegado lo único que te quiero decir, perdón. No, han llegado a hablar de que solamente la oposición junta es que le puede ganar a Morena. Esa es una falsedad total. Quiero que sepas que para que una fuerza electoral pueda tener éxito, tiene que distinguirse. Si no te distingues tú, ¿por qué te va a distinguir la sociedad? Ya hemos pagado esos costos. Nosotros apoyamos muchas veces a candidaturas, a gobernadores que cuando llegaban hacían lo mismo que los anteriores. Y presidenciales también, y además, como Anaya, por ejemplo. Bueno, todo eso, el ingeniero Cárdenas, el propio Andrés, pero todo eso tiene resultados tangibles. En el 21 va por México la suma de los porcentajes de los tres partidos con todo lo que apoyaron, todos. Acuérdate que voto útil. Sí, si el voto útil era para ellos, el voto inútil era para nosotros. Tuvieron un decremento de 0.2% porcentual. Es decir, no tienen ninguna base técnica, ningún soporte objetivo que haga imaginar que es posible que ellos ganaran la presidencia de la República, porque lo que sí es claro, y lo dicen las encuestas de los propios medios donde se publican esas columnas, establecen el nivel de rechazo que tiene el PRI, altísimo, sí, y el nivel de rechazo que tiene el PAN. Y por el otro lado, en los estudios que nosotros hemos hecho, hay un ejercicio que acredita que Movimiento Ciudadano tiene posibilidades reales porque la gente lo verbaliza. Hemos hecho encuestas y grupos de enfoque. Sí. Y la gente lo verbaliza. El PRI y el PAN ya tuvieron su oportunidad y fallaron. E incluso la gente verbaliza que Andrés Manuel tiene muchas grietas, pero que hay que darle otra oportunidad. Sí, también. Bueno, hay que aprovechar esas grietas. 58, 60% de aprobación. Hasta más. Y hasta más. Nada más que él no va a ser el candidato. Y además hay muchas grietas que la gente reconoce.
Por eso tenemos que hacer una campaña imaginativa, creativa, que dé propuestas a las inquietudes de la sociedad. Y eso lo puede hacer Movimiento Ciudadano con visión de futuro, con visión de grandeza, con innovación. Yo no sé si Y además, verdaderamente con esto le estás apostando a ganar la presidencia, Dante. Bueno, o sea, perdóname, si dices que Adela, la oposición junta no va a poder, pues menos Movimiento Ciudadano. No, digo que junta, ¿por qué? Porque entonces Movimiento Ciudadano desaparece. Pero en todas las partes del mundo, proyectos disruptivos ganan. Y nosotros lo vamos a hacer el próximo año. ¿Qué va a tener de disruptivo Movimiento Ciudadano? Aparecer por primera vez en la boleta es la primera. La segunda, tener una candidatura altamente competitiva. Y la tercera, tener la mejor estrategia de comunicación política, porque ya lo somos en este momento. Al inicio de la plática te dije que valía la pena que se revisara cómo estamos en redes. Las encuestas también indican que la fuerza que tiene mayor presencia con los centennials, millennials e incluso el grupo X es con Movimiento Ciudadano. Y yo sí quiero dejar muy claro que nosotros estamos respetando siempre las opiniones de todos los compañeros. Y así va a ser. Pero las decisiones de Movimiento Ciudadano se han tomado colegiadamente. ¿Qué pasó con Alfaro? Para mí es muy grato, que el auditorio tenga claro que los términos de la convocatoria fueron aprobados por la Coordinadora Ciudadana Nacional de forma unánime. Y esto es un gran mensaje. ¿Qué pasó con Alfaro, por ejemplo? Alfaro tomó la decisión de apartarse del proyecto de Movimiento Ciudadano, aun cuando todos los cuadros políticos que están en Jalisco han sido productos de las vinculaciones y valoraciones políticas que construyó la Dirección Nacional con el gobernador y los órganos estatales. Y nosotros vamos a privilegiar que se construya un proyecto para ganar Jalisco, porque si lo armamos bien, va a ganar Jalisco. Y otra cosa te puedo decir, Alfaro podrá tomar su decisión política, que respeto, pero está dejando prácticas de buen gobierno, ha realizado una profunda transformación en Jalisco, en hospitales, en carreteras, en movilidad, y en el rescate del medio ambiente ha tenido premios internacionales, en la cultura. Entonces, se trata con problemas muy serios de llevar adelante. Es que el país tiene un problema de seguridad. Lo que acaba de pasar en Chiapas, lo que ha pasado en Zacatecas, lo que pasa prácticamente en todo, es uno de los aspectos más vulnerables que tiene el nuevo gobierno actual federal. Ahora, pero hubo un distanciamiento entre tú y Alfaro y luego, ¿qué pasó en realidad? Bueno, nosotros habíamos tenido una relación fluida. Él tomó la decisión de decir que no participaría en el proceso electoral federal. ¿Pero por qué? Y posteriormente... Si él quería ser candidato. Bueno, debe haber tomado sus valoraciones políticas para no hacerlo, pero hay que respetar, porque lo primero que deben tener las personas que aspiren a un cargo es tener ganas de serlo. Pero él quería ser, tenía ganas de ser. Bueno, la verdad no lo reflejó. Pero, pero algo pasó. Que hasta, todo va a salir muy bien en Jalisco. Que hasta con Xóchitl se reunió. Bueno, pero se reunió con todos. Y también te pido que la gente vea en las redes que recibió a todos los candidatos. Sí, los recibió a todos. No quiero hablar de otros precandidatos fallidos y candidatos impuestos. No quiero hablar de eso. Está bien. Ahora, ¿cómo ves Jalisco con posibilidades de que gane? Claro, y además porque producto de un ejercicio de gobierno que valoro y reconozco que ha llevado adelante Enrique Alfaro, que ha llevado adelante los cuadros más representativos que tenemos en prácticas de buen gobierno, Pablo Lemus en Guadalajara, Juan José Frangé en Zapopan, Salvador Zamora en Tlajomulco y tantos más en el resto del estado, que nos permiten acreditar que somos la fuerza electoral que... ¿A quién ves como candidato? Bueno, es una decisión que
se tiene que valorar en los próximos días. Apenas se va a emitir las bases conforme a las cuales se va a participar en el procedimiento electoral de la convocatoria de Jalisco, y te puedo anticipar que es en términos de gran armonía y cordialidad. Ha estado avanzándose con todos los actores relevantes de Jalisco, muchos de ellos muy vinculados al propio gobernador Alfaro. Como Clemente, por ejemplo. Como Clemente, como Salvador Esquer, como Pablo Lemus, como el propio Enrique Ibarra, que es un gran amigo mío, que es un hombre que tiene una gran experiencia, que ha sido presidente del Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco y que ha merecido el más alto reconocimiento de Movimiento Ciudadano al haber recibido la presea Benito Juárez, entre otras razones por el servicio que le ha hecho a Jalisco. Él fue el gran articulador del proyecto de Movimiento Ciudadano en Jalisco, con Enrique Alfaro como líder. A ver, tú hablas de Movimiento Ciudadano y hablas de perfiles jóvenes, etcétera, que los tiene. Tú te encartaste para ser el posible candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, luego te bajaste. No me he bajado. No te has bajado. Claro, y ni siquiera otros compañeros de Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano llevará candidatura a la presidencia. Sí, ya me lo dijiste. Bueno, entonces... Por primera vez. Claro, por primera vez. Entonces nosotros no vamos a depender de lo que hagan fuerzas extrañas a Movimiento Ciudadano, porque si tú ves, hay una campaña brutal en contra de nosotros, incluso partiendo de la base de quienes tendrían que estar combatiendo a Morena, y en lugar de combatir a Morena, todo el tiempo traen enfocados los ojos contra Movimiento Ciudadano. Pues porque el señalamiento es, no se están uniendo, van a ser aquellos, aquellos que no, que van a dividir a la oposición, ¿no? Por favor, es que eso es partir de una premisa absolutamente falsa. Ellos, lo vuelvo a repetir, no le han dado salida a la inquietud del pueblo de México en 23 elecciones. ¿Por qué? Repentinamente y por arte de magia van a lograr ganar con los partidos que no han ganado la presidencia de la República. Vamos a ganar nosotros. Bueno, invítame, así como hicimos el compromiso para estar este día, invítame para estar el día 3 o 4 de junio celebrando la presidencia. Me va a dar muchísimo gusto. Pero entonces, ¿no te has descartado como candidato? No, perdón, como ciudadano tengo derecho. Está bien, bien. Como militante tengo derecho. Nada más que lo que tenemos que evitar es que haya en este momento un cambio en la dirección política del Movimiento Ciudadano, porque no podría hacer las dos cosas. Y yo prefiero conducir el proyecto para ganar la presidencia, que para convertirnos en la segunda fuerza. No, si yo voy de candidato, seríamos la segunda fuerza, pero nosotros queremos ganar la presidencia de la República. Por eso, entonces no hay convocatoria a la que tú no te vas a inscribir. Claro, salvo que los acontecimientos obligaran. Dime cuáles serían esas. No, pues lo que están provocando la gente de fuera. Nada más lo dejo ahí para que en política no todo lo que se hace se tiene que declarar. No, ya entendí. O sea, te refieres a acusaciones que se han hecho. No, por eso. Y dos. Lo que la gente no sabe es que en la hipótesis que les han vendido de que dos fuerzas, es tan asimétrica la intencionalidad de voto que tiene Morena frente a Va por México, que perderían todo el Congreso. Ese es tu análisis. No es mi análisis, es lo que dicen los números. Los números que no quieren ver a Movimiento Ciudadano. Números, pero cuando ves y metes en las encuestas y metes a los nombres de Movimiento Ciudadano, se tercia la elección. ¿Cómo ves a Xóchitl, por ejemplo, como candidata? Como una compañera, la respeto, la considero. A ella sí la he visto en el Senado. Y platican, hablan de política. Por eso, desde antes,
Pero Xochitl, ¿cómo va a jalar una sola persona a dos partidos? Que la sociedad ya valora como que le fallaron a México. No puede sola. O sea, no es Xochitl por ser la candidata, es por lo que representa. Pero además no días... quiero hablar de otros partidos, pero acuérdate que el destino me dio la oportunidad de conocer a fondo al PRI, sí. al PRD, ser impulsor del PAN en Veracruz, cuando sacó al PRI a patadas. Y posteriormente al propio Morena. Y a los otros dos partidos, pues, conozco muy bien al PT, hemos construido muchos años juntos. El PRD. Bueno, el PRD ya se fue a Morena todo. Entonces, no quiero hablar de otras fuerzas políticas porque no lo considero correcto. Y además tácticamente no me conviene. Pero Xochitl hubiera sido una buena candidata de Movimiento Ciudadano, por ejemplo. Es una figura ciudadana. Si ella no se hubiera precipitado, podría haber sido una figura ciudadana. Yo estimo que el PAN la quiso llevar allá para el problema que tienen en la Ciudad de México. ¿Qué? Pero volvemos a lo mismo. No quiero hablar ya de otra. Está bien. Nada más porque tú me preguntaste de Xochitl. Yo ya la respeto, pero el problema que tiene es que es imposible que alguien gane una carrera llevando brazaletes de plomo y cinturón de plomo. Si no te ahogas, ya lo hiciste. Pero no y frente a toda la maquinaria del Estado, además, que es con lo mismo que se va a enfrentar Movimiento Ciudadano llevando a un candidato, ¿no? Está toda la maquinaria del Estado. Pues Andrés, todo lo que criticaba pues, va a la vanguardia. Es un niño de teta, Fox, con lo que le dijo comparado a todo lo que él dice y todo lo que se mete. ¿Por qué no llevó Movimiento Ciudadano candidato en el Estado de México? ¿Por qué no llevaron...? Porque quisimos mandar un claro mensaje. ¿De qué? De que nosotros no somos los que obstruimos que pudieran ganar ellos. Porque recuerda que cuando el 21 usaron la campaña de voto útil, entonces ya sabíamos que le iban a utilizar así, ¿por qué íbamos a ir? Cuando además las encuestas, muchas de ellas, la mayoría de ellas, son ahora instrumento electoral. Sí, claro. No medición. No, son instrumentos. Son un instrumento de propaganda política. Sin duda. Entonces, resulta que nosotros, ¿por qué íbamos a lastimar un liderazgo tan importante y potente como es Juan Cepeda, solamente para darle oportunidad a nuestros detractores, que son muchos, para después estar lastimando al proyecto de Movimiento Ciudadano, como lo hicieron en Sonora, que por cierto les fue muy mal cuando declinó el candidato Burs nuestro, pero inmediatamente lo sustituimos, porque la decisión de Movimiento Ciudadano es clara y firme. Vamos a trabajar un proyecto al lado de la ciudadanía, y les cuesta mucho trabajo entender que la ciudadanía está más allá de las estructuras partidocráticas, que está más allá de los diceles A y B, que representan solo el 7% de la población, que tenemos que hablar con el resto de la población en todo el país, pero además construyendo con liderazgos fuertes regionales. Por eso vamos a ganar. Y, por ejemplo, este discurso del frente, de que están con la ciudadanía, de que Xochitl es una candidata ciudadana. Bueno, yo nada más pediría una cosa, que nos digan en todo el proceso que se dio, ¿cuándo salió algún ciudadano a hablar de eso? ¿No fueron siempre los mismos partidos tradicionales y sus liderazgos los que hablaron? Bueno, llegaron al absurdo de no dejar que hablaran ni siquiera el comité que habían formado. Ahora, tú eres un político tradicional. Perdón, lo que pasa es que la capacidad de innovación es importante. Nosotros hemos dejado atrás la vieja política, por eso tenemos reglas de operación diferentes a las de ellos. Que es de lo que hemos estado hablando, los tiempos, etcétera, etcétera, y sus reglas de operación.
¿Quién te parece? ¿Estás de acuerdo que se necesita un gran liderazgo para poder hacer lo que dices que quieres hacer, ¿no? Con Estamos haciendo miles de personas en todo el país. Se necesita un gran candidato, un gran perfil con características muy específicas, ¿no? ¿O no? Claro, y lo vamos a tener nosotros. ¿A quiénes ves? Bueno, Dante, ya hemos estado hablando de nombres. ¿Qué caso tiene que te diga más de lo que ya hemos platicado? bueno, pues ya dijimos tu nombre. No por eso, pero ¿qué caso tiene volver a hablar de lo que ya hablamos? Ok, bueno, entonces dime. Salvo tu inteligencia para ver si entro en grandes es que de verdad, contradicciones. mira, te pregunto, ya te descartaste, sí, pero no, pero sí, pero no. No, siempre lo dije. Porque en esto no puedes andar. Pues sí. Siempre hay que tener una sola dirección y modificarla cuando haya necesidad en favor del país, no de intereses. Dijimos que tenemos las candidaturas. Algunas se han bajado. Luis Donaldo, y respetamos su decisión. La senadora Patricia Mercado, pero ahí está todavía Jorge Álvarez Maínez. La senadora Indira Kempis también levantó la mano. Y también interno, dije, Dante Delgado. Pero como posibilidad última, y lo aclaré desde el primer momento, por eso ni me encarto ni me descarto cada rato. Es la posición pública presentada. Pero de que vamos a tener la candidatura capaz de ganar la presidencia, la vamos a tener. Oye, ¿no sería un poco, porque yo lo he comentado, un poco anticlimático, ya que vamos a tener a 2 candidatas mujeres y luego va a salir un candidato hombre por ahí? La gente está entusiasmada, al menos así lo veo yo, y sobre todo nosotras las mujeres, de que haya la posibilidad real de tener por primera vez una mujer presidenta. ¿No sería un poco anticlimático que salga Movimiento Ciudadano ahí con...? Yo quiero decir que falta tiempo para quienes se inscriban. Y la inscripción va a ser en base a la convocatoria que se publique a fines de este mes. Ya faltan 25 días. Pero las candidaturas tienen que construirse. Y no se trata de que pudiéramos tener una candidatura no competitiva, sino vamos a ganar la presidencia de la República. Y estamos trabajando para ello. Y precisamente por eso te voy a agradecer mucho el programa que hagamos el 3 o el 4 de junio. No, pues a mí me va a dar más gusto. No vayas a no cumplir con tu palabra. No vayas a no cumplir. A ver, Samuel García está impedido a participar. ¿Y qué puede ocurrir? No está impedido a participar. Lo que pasa es que le tienen mucha envidia. Y la envidia corroe el alma de mucha gente. No toleran que sea el mejor gobernador del país. Que tenga niveles de aceptación altísimos. Sí, los tiene. Y traen una campaña en su contra, pero que fueron a solidarizarse con ella las dirigencias de Va por México, del PRIAN, para hablar con precisión. Sí. Es decir, lo que la gente ya no quiere es que siga el PRIAN. Y ellos insisten en que el PRIAN esté presente. Y luego el Primor, y luego el PRIAN, y luego ahí, o sea, Movimiento Ciudadano otra vez. No me digas que para qué hablamos de lo que ya hablamos, porque a Movimiento Ciudadano se le ha acusado de hacerle la chamba a Morena. Nada más que hay una cosa, sin evidencia. Sin evidencia. Y lo que yo te estoy diciendo de PRIAN es con evidencia. No pueden tener una foto de Dante Delgado con el presidente de la República, porque nunca lo he saludado desde junio de 2015. Perdón, julio, agosto, faltaba un año para que le den el registro en el 14. Del 14, lleva 9 años de no platicar con el presidente. De que no haya una sola foto. Me sacan fotos viejas, incluso me sacan con canas, no pelón. Puedo decirte
y cosa que hay unas que otras por ahí, porque me peleé en el 10, pero el PRIAN tiene evidencias. El mismo día que está tomando posición Delfina en el Estado de México, para querer hacer su día, se van ese mismo día a agraviar en Monterrey a Samuel García las dirigencias. Hay evidencias. Nosotros nunca hemos hecho una alianza con Morena en ninguna parte, y las votaciones nuestras son las más consistentes en contra de Morena, contrario a lo que hacen ver el PRIAN. Ellos apoyan en todo lo importante a Morena. Es más, el PRI acaba de apoyar con Morena el nombramiento de la consejera del Consejo de la Judicatura, que merece mi respeto, pero que fue con los votos del PRI públicamente manifestados, y 2 o 3 del PAN. Nosotros votamos todos en contra. Es decir, hay muchas evidencias que no quieren ver. La reforma al artículo 19 constitucional, que es la que le sacó filo al hacha del abuso de poder del presidente, se la dieron el PRI y el PAN juntos. Todos los votos de Movimiento Ciudadano en el Senado en contra. Sin embargo, dicen que estamos con ellos. Frente a eso, pues la realidad. Y la realidad está bien, pero evidencia. El hecho de que tú no veas al presidente no significa que no hay acuerdos políticos, Perdón, ¿no? Pues hacen perdón, política. nunca he hablado con el secretario de Gobernación del presidente. ¿Con la nueva secretaria? No, que fue además diputada nuestra. Pero nunca he hablado con la secretaria de Gobernación, ni con el anterior secretario, salvo cuando fue al Senado. Y a la señora Olga Sánchez, que es mi compañera senadora, en la parte final de su ejercicio, porque nos invitó y asistí. No ha habido diálogo. Este gobierno no ha dialogado con ninguna fuerza política. Sí. Es más, el PAN ingenuamente quiso pedírselos y primero los derivó con el secretario de Gobernación y después no los recibió. Entonces, es increíble que no conozcan al presidente. Y Andrés sabe que el que lo conoce soy yo, y por eso sabe que le vamos a ganar. Se conocen muy bien. Sí. Se saben, se conocen, ¿no? A lo mejor yo lo conozco mejor que él a mí. ¿Crees? Sí. Ahora, ¿estás de acuerdo que el presidente es un hombre inteligente, no? Claro, y además, sagaz. Lástima que le haya dedicado tanto tiempo. Perdón, te dije al inicio que iba a hacer Tú haz tu propaganda, tu publicidad, no pasa nada. Haz. Me has hecho hablar mucho. ¿Te quieres más té? Voy a tomar algo. Broncolín. Broncolín. Es que me has hecho hablar mucho. Bueno, pues a eso viniste, Dante. Pero podría haber sido otro día y nada más yo te lo agradezco, yo te lo agradezco. Pero no quise dejar de cumplir mi palabra. El problema es que el presidente le dedicó más tiempo a hacer política que a ser jefe de Estado. Él mismo está frustrado de no haber alcanzado los objetivos que pudo haber logrado. Eso lo dices porque lo conoces y porque lo ves. Y porque lo veo. Porque lo ves. ¿Y qué crees que le impidió alcanzar estos objetivos? Te hago esta pregunta. A 5 años, ¿no? Yo decía, ya empezó a empacar. No, la primera, él no se imaginaba que podía ganar como ganó. Recuerdan que le dijo al presidente Peña que es el único que no se ha metido, porque se metió contra Ricardo. Sí, claro. Y Ricardo tiene una penitencia en base a ese acuerdo que se hizo. Porque los mismos que dicen ahora que tienen una gran estrategia política para ganarle a Morena, son los mismos que le recomendaron aquellos expos trágicos de que iba a meter a la cárcel al presidente Peña. Cuando me preguntaste que por qué no participábamos en el Estado de México, lo dije, porque había un acuerdo político. Y el vehículo de ese acuerdo, desde luego que fue el gobernador del Mazo, entre otras razones, porque todo el gabinete de Peña se iba y tenía que dejarle un salvoconducto a su Delfín en el Estado de México. Y también al presidente lo conozco también, que dije que había un acuerdo en Coahuila. ¿Y por qué lo había?
Pues porque ni modo que me digan que el presidente se enteró 15 días antes que Morena, el Verde y el PT iban separados. Pues no, el presidente sabe esas cosas. ¿Y por qué lo hizo? Porque sabe que el eslabón más débil de el PRIAN es el PRI. Lo sabe. Y espero que después los del PAN no se arrepientan de que el PRI juegue el rol del verde en la siguiente Cámara. Pero ahí estuvo la gran diferencia. En ese ejercicio, el presidente tuvo mayoría en la Cámara de Diputados y mayoría en la Cámara de Senadores. Y ahí cambió, se distorsionó, porque ya no tenía que negociar con nadie, por eso no habló con nadie nunca. No los necesitaba. No los necesitaba. Y si Movimiento Ciudadano, y es una evidencia contundente de que no hemos participado con el gobierno, si Movimiento Ciudadano hubiera tomado la decisión con sus senadores de apoyar al presidente y a este gobierno, todas las reformas constitucionales hubieran pasado. Pero lo más grave, a la oposición que hubiera quedado, no le alcanzaba el número de firmas para presentar acciones de inconstitucionalidad. Y eso lo representa Movimiento Ciudadano, porque nosotros sí somos congruentes, Adela. Estamos participando para servirle a México. Tú que conoces también al presidente, que dices que conoces muy bien al presidente, y me dices, vino la distorsión cuando no necesitó a nadie. ¿Crees que fue ahí? Claro. ¿Hubo un momento de quiebre en el presidente? ¿A ti te decepcionó el presidente, aunque hubieras Yo le mandé unas cartas. Me acuerdo Pero de ya las cuando cartas. vi que Pues si ni las leía. No, sí las leía. Lee más de lo que te imaginas a Movimiento Ciudadano. Más. Todos los movimientos que hacemos ahí anda. Por eso, entre otras razones, les dije a los gobernadores, ustedes no se peleen con el gobierno de la República, porque él sabe que Movimiento Ciudadano sí está confrontado. Pero el cambio del país se va a dar por encima del presidente. Sí, pero ¿qué le pasó al presidente? Es que ¿Qué crees que le pasó al presidente? Pues al no querer negociar con nadie, por no necesitarlos, pues le salieron todos sus rencores. Empezó a tener los ojos en la nuca. Vio para atrás en lugar de ver para México, el México de adelante. ¿Eso te sorprendió del presidente, a pesar de que ya estaban distanciados desde... Claro, porque él pudo haber sido el mejor presidente. Sí. Si él, con los votos que había sacado... democrático, impresionante. Con los votos que había sacado, hubiera dialogado, en lugar de combatido, a sectores representativos de la sociedad, se pudieron haber hecho cambios profundos que le hacen falta al país, pero sin necesidad de dividirlo. ¿Está dividido verdaderamente el país? No como ellos lo quieren ver. Ok. Pero hay un segmento amplio ofendido, porque ha ofendido a los sectores intelectuales, científicos, comunicadores, medios de comunicación, pero también ha ofendido a las madres, a quienes buscan a sus hijos, a las mujeres. Es decir, es muy dogmático y en eso se ha equivocado. Porque yo creo que tenía genuinamente la intención de transformar este país, ¿no? Luchó tanto para llegar a donde está. Y el problema es que a la hora de la verdad descalificó a gente preparada que le pudo haber servido. Y él dijo que prefería lealtad a capacidad. Y para mí siempre la capacidad y la eficacia en los cargos es una demostración a toda prueba de lealtad. No, además no es excluyente una de la otra. Y además, pero perdóname. La incapacidad puede ser hasta criminal, perdón. Perdón, quítale el perdón. Ha sido. Son de los grandes pasivos que tiene Andrés, y él lo sabe. En materia de salud y en materia de seguridad. ¿Cómo ves ahora al subsecretario de Salud, no? Que a mí me parece que pues ha sido un criminal en muchos sentidos, ahora queriendo ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Esto es... ¿Qué país estamos Yo lo que creo es que Andrés Dante? De despedida le quiere dar alguna protección. El fuero.
pero no en ese cargo. No, pues claro que no. Pues claro que no. Andrés es muy mañoso. Pues claro. Y tú también, Dante, eres muy mañoso. Le entiendes muy bien a esto. Sí, eres muy mañoso. ¿Va a haber candidato a la jefatura de gobierno de Movimiento Ciudadano? Sí va a haber. Sí va a haber. ¿Y qué perfiles hay en la Ciudad de México? ¿Y cómo ves la contienda en la Ciudad de México? Que tiene otra lógica, la presidencial, ¿no? Claro. A ver. En la Ciudad de México ya se comunicaron las bases y se va a publicar a fines de mes también la convocatoria para la Ciudad de México. Pero el perfil que ha estado más encaminado y que de manera abierta hace trabajo es Salomón Chertorivsky, un gran hombre, preparado, joven, visionario. Es el presidente del Consejo Consultivo pensando en México. Sí, yo sé. ¿Y cómo ves las posibilidades de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México y cómo ves la contienda en la Ciudad de México? En la Ciudad de México tendrán que darse condiciones que van a partir también de la premisa de cómo sea la candidatura presidencial y cómo articulemos los ejercicios regionales. Me estoy hablando de las alcaldías y otros cargos. Sí. Ahora, cuando dices que la ciudadanía participe, si yo quiero ser candidata a la jefatura de gobierno por la ciudad por Movimiento Ciudadano, ¿puedo entrarle o cómo es la cosa? Claro. Tendrás que cumplir tus firmas y todo eso que se van a pedir en el periodo de precampaña. Pero tú serías una muy buena candidata. No, yo no me puse como ejemplo. No serías. Palabra. Te veo muy bien. Yo nada más me puse como ejemplo. Pero a eso es un ejemplo refiero. muy competitivo. O sea, si alguien quiere participar, tendrá que cumplir con... ¿no? Sí. Porque además hay un ejercicio que se lleva adelante por la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, que es el área que se encarga de darle el pase, cumplieron todos los requisitos y las valoraciones políticas a las candidaturas presentadas. Ya sé lo que me vas a contestar con esto, pero ¿qué dijo Patricia Mercado? ¿Por qué no...? No dijo que prefiere ella ser legisladora. Ella, su cuota, no me lo ha dicho a mí, pero lo deduzco, es que ella fue candidata presidencial. Sí lo fue. Por cierto, por esa intolerancia que tenía Andrés, no ganó en el 2006 la presidencia. Porque Patricia, si hubieran hecho acuerdos para bien de México, sí. hubiera sido otra historia. Y no hubiera tenido, acuérdese que hubiera tenido contrapeso en el Congreso. Sí, claro. Ahora vamos a hablar de tu estado, de Veracruz. ¿Cómo ves ahí las cosas? Hay perfiles varios de Morena, ¿no? De la oposición no hemos visto mucho. ¿Qué va a hacer Movimiento Ciudadano en Veracruz? Bueno, tienen un pésimo gobierno. Pero pésimo. Impresentable. Y además, el tema ahí es que se han pulverizado muchas fuerzas. Y vamos a ver, vamos a apostarle. Toda la fuerza inicial ha estado concentrada para Movimiento Ciudadano en la candidatura presidencial y desde luego darle viabilidad al proyecto de Jalisco. Pero eso no quiere decir que no estemos avanzando en otros estados del país. Hay enormes posibilidades de ganar en varios estados. No necesariamente en Veracruz, que yo decía, pues es tu estado, bueno, ¿no? Yo dejé de estar asistiendo a Veracruz porque me daba cansancio hablar con la vieja política. Aquellos que siempre están con el poder en turno. Por eso tenemos que armar un proyecto verdaderamente disruptivo e imaginativo. Pero muy imaginativo y muy disruptivo. Así es. ¿Y cómo ves ahí en Veracruz, por ejemplo, que con Rocío Nale, en fin, hay posibilidades de que gane Morena de nuevo?
con el gobernador, considerando el gobernador que tiene? Yo creo que los costos van a ser altos. ¿Qué balance haces a 5 años? Digo, ya empezó a empacar el presidente, ¿no? A 5 años de esta administración. ¿Qué balance haces? ¿Hay algo positivo? Bueno, sería absurdo negar o regatearle algo. O regatear que el apoyo a los adultos mayores, a las madres solteras, a las personas con discapacidad, las becas, son un acto de absoluta justicia, temas que nosotros abanderamos y abonamos, porque cuando íbamos en esas coaliciones, nosotros insistíamos en la plataforma electoral. Creo que ha fallado en la obra pública, la inversión a obra pública se ha disminuido sensiblemente, ha fallado en no darle una mayor capacidad financiera al propio Estado mexicano, ha fallado en el tema de la seguridad, la salud, pero para que veas, sí, ahorita, pero paso a eso, pero en salud, si le preguntas a la gente que participa con él, dicen que va bien en las encuestas serias, pero cuando verbalizan saben que no hay medicinas en los hospitales. Sí. Pero además también la falta de medicinas ha provocado muertes, muchas muertes. La educación, desaparecen las escuelas de tiempo completo. De tiempo completo, las estancias. Las polémicas innecesarias de buscar más, perdón que lo diga, el show mediático, mañanero, que el eficaz en acciones de gobierno. Pensar que es más importante declarar que hacer. Por ejemplo, por ahí hay un video de un periodista que le decía en una mañanera, porque le dieron acceso, que le pedía que revisara lo que estaba pasando en Chiapas. Sí, lo vi. Y él lo dijo, que era politiquería, en lugar de haber aceptado una fuente de información. La descalificación a ultranza le ha hecho mucho daño al presidente. Te refieres al desfile, ¿no? No, bueno, del desfile, del crimen organizado. Pero el problema no es que lo haya habido, sino que ya se lo anticiparon. Y en lugar de decir, tomo nota y voy a revisarlo y vamos a ver cómo, lo descalificó y a los cuantos días pasó. Y sobre eso dijo que era propaganda de los carteles, pues. Bueno, por eso. Sí, como si eso justificara nada, ¿no? El gran pendiente del presidente es no haber permitido que hubiera el derecho a la vida, a la libertad y al patrimonio de las personas, porque cobran derecho de piso, porque tienen control de regiones, porque sus gobernadores están permitiendo ese tipo de fechorías y atrocidades. ¿Cómo se puede solucionar, Dante, el problema de la inseguridad en este país y del crimen organizado? Va a ser una de las propuestas de Movimiento Ciudadano. Exacto. Nosotros vamos a hacer la mejor propuesta para poder resolver el problema de la inseguridad. ¿Cuál es? Es que son muchas acciones simultáneas. Pero se puede resolver. Perdón, volvemos con las preguntas que iniciamos. Por eso te dije que cuando buscas el poder es para servir, pero también para estar comprometido con el Estado de Derecho. Lo primero que tenemos que hacer es que la propia ciudadanía tenga claro que hay que tener Estado de Derecho, que hay que entender la creciente participación ciudadana que sí se requiere, porque ese tema lo tienes que resolver con la gente, pero también lo tienes que resolver con buenas prácticas de gobierno, que ya se vio que no es únicamente distribuyendo recursos. Sí, no alcanza. ¿Por qué? Porque los recursos hay que dárselos y qué bueno que se den, pero son con prácticas de buen gobierno que el presidente descalificó. Descalificaba a la sociedad civil. Nosotros, por el contrario, creemos en la participación ciudadana, creemos en la cultura cívica, creemos en la cultura del medio ambiente,
creemos en la cultura de la diversidad, creemos en la cultura de la tolerancia, de la movilidad, pero también del crecimiento económico, con estado de bienestar, con innovación y con futuro de resultados. Y eso lo vamos a dar también en materia de seguridad y en materia de salud. Por eso sí va a ser posible contrastar programas de gobierno que han fallado contra oportunidades de crecimiento racional que pueden darse para llevar adelante prácticas de buen gobierno, que serán los sustantivos de la plataforma de Movimiento Ciudadano. Finalmente te pregunto, Dante, porque no me quedó claro a mí, no sé si al auditorio. El gobernador de Nuevo León tiene que pedir licencia, ¿no?, al Congreso, donde no tiene la mayoría, y entonces puede no dársela. No, la licencia es obligada. A la licencia es obligado. Sí. ¿Qué es lo que no le...? No, lo que fueron a amenazarlo es que no le van a permitir que el gobernador sea parte de su propio equipo, porque quieren olvidar que Movimiento Ciudadano ganó la titularidad del Poder Ejecutivo. Entonces, si y le corresponde, si pide licencia, le corresponde que se quede una persona del partido que ganó. Sería absurdo facilitar que llegue gente para que cuando andemos en campaña esté destruyendo el proyecto local. ¿Pero qué dice la ley? No, por eso es lo que tiene que ser, es lo que tiene que cuestionarse, y hay derechos políticos a salvo que tiene el gobernador Samuel García para hacerlos valer. Y los está haciendo valer, porque él, en el deseo de la nueva política, confronta directamente a la vieja política. Y él se va a los tribunales porque también cree en el Estado de Derecho. Y tiene una muy buena fórmula, ¿eh? Es una mujer encantadora, Mariana. Pero no solo muy distinguida como tú. Pero además muy trabajadora. No, es una niña admirable. Ese porque es un buen perfil también para Movimiento Ciudadano. Tiene emoción social, claro. Pero además no tan solo acepto tu apoyo, ya es uno de los emblemas reales de Movimiento Ciudadano. Tiene un nivel de aceptación en el país extraordinario. Sí. Ahora, entonces, lo que le están exigiendo a Samuel es, uno, que si pide licencia, no se quede alguien. Bueno, es la amenaza que es la amenaza. O dos, que renuncie. No, pero eso lo dicen como no vas a dejar a alguien del equipo que ganó el gobierno. Exacto. El que ganó el gobierno fue Movimiento Ciudadano. Sí. Por ejemplo, si hubiera una falta en cualquier entidad ganada por Morena y no tuvieran mayoría en el Congreso, lo lógico es que esos quedaran. Si hubiera algún incidente en estados gobernados por el PRI, lo lógico era que quedaran del propio partido. Pero como ellos están obsesionados contra Movimiento Ciudadano, por una razón, porque saben que los hemos desplazado y los vamos a desplazar. Mira, para poner 3 ejemplos. En Chihuahua representan el 7% el PRI. En Quintana Roo, el 3%. En Nayarit, en la elección extraordinaria de senador, pasaron del 4.5 al 2.4. Es decir, ya es una fuerza política que no da nada y que cómo lastima un proyecto de transformación del país. Hay por ahí quien dice que Movimiento Ciudadano podría hasta perder el registro si no entra. Por favor. Por favor. Por favor. Si no sucedió cuando arrancamos, imagínate ahora. Se han ido 17 fuerzas políticas. Les cuesta trabajo imaginar, pero vamos a ganar la presidencia de la República. Te lo digo. Y será muy grato para mí venir al 3 o 4. Me va a dar mucho gusto verte. Gracias, Dante. Muchas gracias. Y además, aparte de ti, el que lo sabe es Andrés Manuel. Eso está interesantísimo. Muchas gracias, Dante. Y a ustedes, como siempre, gracias y hasta la próxima.